Y vamos a partir entonces con algunas recomendaciones de implementación de esta práctica, en este caso espaciada. Una de las claves acá es que podamos distribuir, que podamos dividir y vencer, como se dice, que podamos dividir lo que enseñamos a nivel de las clases, también de las evaluaciones. Por ejemplo, aquí tengo, hacer varias evaluaciones y no solo una por unidad. Generalmente trabajamos los bloques, las unidades, y al final de la unidad hacemos una prueba donde entra todo. La idea es que podamos cambiar un poquito eso y podamos hacer durante la unidad algún taller al medio, algún trabajo en el curso y no dejar todo en un solo momento. Lo mismo, obviamente, dividir el objetivo. Si tengo un objetivo que lo trabajo generalmente, como mostraba Lucas ahí más atrás en el ejemplo, en 4 clases, poder darle más clases, de trabajarlo en 7, en 8, para entregar al estudiante ahí la posibilidad de no colapsar al estudiante, sino que darle más oportunidades de aprendizaje. Bueno, lo mismo que hice acá abajo, tratar el tema en distintas clases, con distintas estrategias, con guías, trabajos grupales, trabajos individuales, dividir básicamente. Y dice, si envías tareas, envíarlas, ¿cierto?, después de la clase y procura distribuirlo en algunas semanas. Insisto, hagamos intencionadamente cosas para que rompamos un poco ese flujo de trabajo tan cerrado que tenemos comúnmente, como estamos trabajando hasta ahora. Poder romper un poco esas barreras, esos límites que tiene el sistema, ¿ya? De trabajar las unidades tan cerradas, las clases, una muy individualmente de la otra, y así todos esos elementos que son parte de nuestra práctica. Ahora, ¿qué debo considerar como docente si quiero implementar esta práctica espaciada en mis estudiantes? Lo primero es que para implementar la práctica espaciada, los estudiantes tienen que haber adquirido un nivel básico de aprendizaje. Es decir, yo empiezo a trabajar un nuevo contenido, un nuevo objetivo, no puedo espaciar el aprendizaje en la primera clase, sino que tengo que avanzar, no sé, por unas 2 o 3 clases, lograr que ya tengan la base del objetivo y ahí empezar a espaciar. Lo vamos a ver en un ejemplo en la plataforma. Permite, también dice que haya un olvido leve del material de aprendizaje. Es decir, no dejemos de que no espaciemos de inmediato, dejemos pasar un tiempo para que eso que trabajamos, ¿cierto?, le demos el espacio a este olvido que es necesario al final para que se produzca aprendizaje, pero que sea leve, que no sea así tan radical y tan extremo. Si se utilizan más de 2 sesiones para distribuir el aprendizaje, genial. No poner todo en una sola clase o en una semana, sino que poder dar más espacios, que es como lo vamos a ver ahora en los siguientes ejemplos. Y aquí tenemos una cita, ¿cierto?, que dice, es mejor dar a los estudiantes un número pequeño de tareas distribuidas en el tiempo que una sola gran tarea, ya que tengan oportunidad, ¿cierto?, de equivocarse varias veces para poder aprender y no colocar todo en una, porque ahí estamos colocando demasiadas fichas en una sola actividad, en consecuencia que pudieron haber existido más, como el ejemplo que les daba de la evaluación. No hacer una prueba de unidad, sino que hacer otras instancias de evaluación sumativa y por supuesto formativa dentro de una unidad o de un bloque. Y aquí tengo un ejemplo de integración de la práctica espaciada y la práctica de recuperación, en este caso en un estudiante. Ahí tenemos un ejemplo de cómo lo podemos hacer y lo vamos a ver de hecho ahora dentro de la plataforma. Así que voy a compartir mi pantalla para ver cómo se combinan estos 2 elementos, estos 2 principios dentro de una planificación lo más real posible. Voy a seguir la plataforma del IRMI, estoy en Ciencias Naturales, tercero básico A. Tengo acá, en este caso en Chile, vienen las unidades predefinidas por los programas de estudio. Entonces aquí tengo la unidad 1, 2, 3 y 4 y yo requiero una unidad 0. Le llamamos unidad 0 como a la unidad que aplicamos después de implementar un diagnóstico con los estudiantes. Entonces vamos a ver rápidamente esto en un plan anual, cómo se vería y yo cómo puedo ir tomando decisiones con mis objetivos para poder dar espacio, en este caso, a la práctica espaciada y a la práctica de recuperación. Aquí en Chile los objetivos vienen divididos, pero yo como profesor los puedo cambiar, puedo modificar esa división. Entonces aquí vemos que la unidad 0 no tiene absolutamente nada, porque la unidad 0 yo la voy a implementar primer mes, las primeras semanas de clase. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo incorporar objetivos de aprendizaje, en este caso del año anterior. Estoy acá en un tercero básico de ciencias y mi unidad 0 la voy a crear a partir de los resultados del diagnóstico, pero de los objetivos, del aprendizaje esperado, de los desempeños de segundo básico. Entonces, aquí yo voy a cargar los objetivos de segundo básico y voy a elegir una cantidad de objetivos que... Hagamos el ejemplo que apliqué el diagnóstico y les fue mal a los estudiantes, tuvieron un nivel de logro muy bajo en estos objetivos. Supongamos que la unidad 1 tuvieron un nivel muy bajo en el OA 7, en la unidad 2 del año anterior un nivel muy bajo en el OA 3 y así sucesivamente. Voy a pensar que este fue el otro objetivo que
los estudiantes no lograron de mi año anterior. Esto es muy contingente para ahora, sobre todo en el regreso a clases después de haber tenido 2 años de pandemia. Entonces aquí yo agrego mis objetivos y después acá lo que puedo hacer es ver los otros objetivos que tengo en las otras unidades. Por ejemplo, aquí tengo mi unidad 1 que tiene esta cantidad de objetivos, la 2, la 3, la 4. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer yo? Puedo decir, la unidad 1 tengo el objetivo el OA6, lo voy a trabajar igual en la unidad 3, para que los estudiantes darle la oportunidad de implementar ahí la práctica de recuperación. Y voy eligiendo, porque no tengo por qué hacerlo con todos los objetivos, lo puedo hacer con los objetivos más claves. Y también en este ejemplo voy a decir el OA12, que es de la unidad 2, voy a hacer cierta recuperación en la unidad 4 y también, por ejemplo, en la unidad 3. Entonces yo voy distribuyendo los objetivos con el fin de no trabajarlo en la unidad 1 y olvidarlos en la unidad 2, la 3 y la 4, y cuando lleguemos acá a diciembre, todos los objetivos de la unidad 1 estén muy olvidados por los estudiantes. Entonces voy a dejar ese ejemplo hasta ahí y voy a ir a una unidad y principalmente a la carta Gantt, que es donde se puede visualizar más esto. Entonces voy a guardar mi planificación y tengo ahí mi unidad 0, ¿cierto? Que se formó con los objetivos del año anterior, en este caso de segundo básico, y voy a ir a este ejemplo en la unidad 1. Entonces, cuando yo planifico un bloque, planifico una unidad, puedo tener implementar la práctica de recuperación trayendo objetivos de otras unidades, inclusive de otros cursos. Entonces aquí voy a agregar. En tercero básico igual voy a tener un objetivo de segundo básico que quiero recuperar y que quizás se relaciona con mi unidad o no se relaciona en nada, si no tiene por qué relacionarse. Entonces voy a tener acá el objetivo número 1 y lo voy a agregar a mi unidad. Ya, entonces estoy implementando esto en este caso en la unidad o en el bloque. Pero donde lo van a poder ver más claramente yo creo que va a ser en la carta Gantt. La carta Gantt o cronograma que le llaman en algunos países, que básicamente es la distribución de los objetivos que yo tengo que hacer en un periodo de tiempo, en este caso en una unidad o en un bloque. En esta unidad 1 voy a trabajar esto en 14 clases. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo mi primer objetivo acá que dice distinguen fuentes naturales y artificiales de luz. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Primero que nada, mi conocimiento disciplinar del objetivo. ¿Qué tan complejo es este objetivo? Entonces, supongamos que en una forma tradicional yo lo voy a trabajar en 3 clases. Ya coloquémosle en 4 clases. Ya, ahora, si yo aplico acá la técnica espaciada, lo puedo hacer, en vez de hacer 4 clases, lo voy a hacer en 7 clases. ¿Ya? Pero ustedes van a decir, se me va a acabar el año si estiro mucho los objetivos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como decía, cuando explicaba Lucas, ¿cierto? Las consideraciones que hay que tener para aplicar la práctica espaciada, el objetivo tiene que estar relativamente bien logrado por el estudiante. Entonces yo digo acá, hice una clase de las fuentes de naturales y artificiales de luz, 3 clases, yo aquí podría comenzar a espaciar, ¿ya? Tuve 3 clases ya del objetivo, el estudiante ya sabe más o menos de lo que estoy hablando, y aquí yo podría empezar a trabajar paralelamente otro objetivo, ¿ya? Que igual se relaciona. En este caso tiene que ver con experimentos acerca de las características de la luz. Entonces, en la clase 4, yo voy a empezar a trabajar paralelamente en la misma clase otro objetivo. Y por acá, por ejemplo, puedo hacer algún tipo de evaluación, algún taller, y así voy avanzando. Entonces, acá puedo llegar hasta ahí. Voy a decir que voy a empezar ahora ya en esta clase 4 del objetivo 9, que dice investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz. Ya en esta clase 7 puedo empezar a trabajar otro objetivo, que puede ser el OA10, y voy trabajando un objetivo más en una clase y me doy el espacio de poder después, más adelante, poder ir recuperando. Entonces, por ejemplo, en la clase número 12, supongamos que yo estoy trabajando este objetivo, y ahora sigo con este, ¿cierto? Y en la clase 12 yo voy a decir, en la clase 12 voy a recuperar este objetivo número 8 que trabajé, ¿cierto?, en mis primeras clases de la unidad. Es decir, en la clase 1, 2, 3, 4, 5, lo voy a recuperar en la clase 12. O puedo traer, ¿cierto?, intencionadamente objetivos de otras unidades para incorporarlo en esa clase. Entonces, de esa forma yo en esa clase voy a trabajar fuerte el objetivo 12, pero al final de la clase o al principio voy a hacer una breve actividad cortita donde voy a hacer que los estudiantes recuperen información
del objetivo número 8, ¿ya? Entonces, de esa manera yo voy a ir trabajando la técnica, ¿cierto?, de los principios que nos ofrece la práctica espaciada y la práctica de recuperación. Miren, ahora para terminar rápidamente les voy a mostrar cómo sería esto si yo no utilizo estos principios de la ciencia del aprendizaje. Esto sería de esta forma. Voy a volver atrás, voy a entrar a una nueva unidad, por ejemplo la 3. ¿Y qué es lo que haría yo en la carta GAN? Voy a colocar una fecha de ejemplo para poder avanzar. Y tengo acá lo siguiente. Si yo no utilizara los principios, ¿cierto?, de la práctica especial y de recuperación, ¿qué es lo que haría yo? Trabajaría este objetivo 1 en esta clase. Después en la siguiente clase partiría con el objetivo 3 en la 5, por ejemplo. Acá haría una evaluación. Y así sigo trabajando de forma lineal, no dejando ningún espacio para recuperar lo que ya vamos viendo. O sea, esto acá no existiría, porque ya se terminó de ver acá, no se vuelve a ver nunca más, ¿cierto? Y acá sigo, y acá a veces igual puedo tomar 1 a 4, quizás sigo acá, pero no con la lógica de la práctica de recuperación, sino que con la lógica de poder tener cierta cobertura curricular, de ajustarme los tiempos, pero olvidándome completamente de estos principios que nos ofrece la ciencia del aprendizaje, que van a ayudar al estudiante a recuperar lo que yo ya fui trabajando, ¿cierto? Y también implementando la práctica espaciada en mis clases.